Buenas tardes, doctor Francisco Salcedo. Voy a hablar acerca de la importancia de las emociones en el proceso pedagógico. En la neuroeducación se tiene en cuenta los diferentes ámbitos que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso nos centraremos en un aspecto relevante, las emociones y su rol en la educación. Buscaremos entender la importancia de reconocer y comprender su participación para un aprendizaje duradero. De igual manera, es importante tener en cuenta el desarrollo de la inteligencia emocional, siendo relevante el trabajo en estudiantes y docentes. En consecuencia, su aplicación ayuda a profundizar y afianzar otros aprendizajes. Procedimiento de las emociones en nuestro cerebro. El procesamiento de las emociones se lleva a cabo principalmente por el sistema límbico. Está formado, entre otras estructuras, por hipocampo, amígdala, hipotálamo, fornix y cuerpos mamilares. Estas estructuras interpretan las sensaciones que reciben y les dan significado. Seguido a esto, se pasa la información al neocortes y junto con el sistema límbico procesan la información y se desarrolla la emoción. Esto puede ser valorado como positivo o negativo. De igual manera puede cambiar o configurar el estado de ánimo. En la memoria a largo plazo también tiene un papel fundamental en el proceso. Junto con los receptores de nuestro sentido se conectan y activan los recuerdos que se relacionen en esa sensación. Como resultado, dan información apropiada sobre los estímulos que se presentan. Por lo tanto, nos ayudan a entender si se presenta es una amenaza para nosotros o por el contrario es algo que nos proporciona bienestar mental. ¿Cómo afectan las emociones en el aprendizaje? Para comenzar, es importante indicar que la amígdala y el hipocampo son las dos regiones cerebrales más relevantes para el aprendizaje. Ayudan a decidir el carácter de las relaciones positivas o negativas ante la información que ingresa al cerebro o a través de cualquier estímulo. Se ha encontrado que las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. Por lo tanto, se ha evidenciado que los aprendizajes se consolidan de mejor manera en nuestro cerebro cuando se involucran las emociones. Sin embargo, hay que aclarar que las emociones positivas, como la alegría, son las que se relacionan con un aumento y mejora en la consolidación del aprendizaje. Por lo tanto, cuando el ambiente es positivo en el aula, el cerebro emocional recibe la mejor manera los estímulos externos. En consecuencia, los conocimientos se adquieren con más facilidad y lo aprenden que se mantienen en el tiempo. Por el contrario, cuando el aprendizaje se acompaña de emociones negativas como rabia o miedo, el efecto es contrario. En este caso, el proceso se retrasa y se vuelve más complicado al aprender, teniendo el efecto contrario en los procesos educativos y siendo imprescindible evitar este tipo de emociones en el aula. La inteligencia emocional en la educación. Como ya dijimos anteriormente, las emociones son vitales en el aprendizaje. Por lo tanto, el conocer cómo se manejan y qué beneficios tienen en el proceso de educación es fundamental para la neuroeducación. En este caso hablaremos de la inteligencia emocional. Esta se define como la capacidad para razonar aspectos relacionados con las emociones y entender el potencial que tiene para guiar y mejorar nuestros pensamientos. Como resultado se tiene una estructura de pensamiento flexible, alta autoestima y adaptación de pensamientos hacia múltiples situaciones que ayudan a tener relaciones gratificadamente. Para la inteligencia emocional existen varios modelos explicativos, pero sin duda el más conocido es el modelo de Goleman. Para él, la inteligencia emocional es la clave para resolver problemas vitales. Este modelo se conforma de 4 partes: el conocimiento de uno mismo,
la autorregulación, la conciencia social y la regulación de las relaciones intrapersonales. El conocimiento de uno mismo se enfoca en el autoconocimiento emocional, aprendiendo a atender, reconocer y expresar nuestros propios sentidos y emociones. La autorregulación se centra en la capacidad para manejar las emociones y tener beneficio de las mismas. Se integran aspectos como adaptabilidad, optimismo, etc. La conciencia social conforma por la empatía y la conciencia de las organizaciones sociales, siendo vital para desarrollar nuevas relaciones intrapersonales. La regulación de las relaciones intrapersonales abarca competencias de liderazgo, manejo de conflictos y trabajo en equipo. Por lo tanto, el desarrollo y el manejo de las habilidades ayudan a que el aprendizaje sea mucho más adecuado. En otras palabras, el control de la emoción permita que encamine hacia un aprendizaje mucho más profundo y significativo. Como resultado, se promueve la autorregulación y manejo adecuado de las emociones y sentimientos, convirtiéndose así en una vía que permita los aprendizajes de manera más profunda. ¿Qué ventajas tiene la educación emocional? Lo que llamamos educación emocional responde a las necesidades sociales y emocionales en la educación de las personas. Esto ayuda en el desarrollo personal que puede prevenir trastornos como la ansiedad y la depresión. Asimismo, desarrolla estrategias para resolver conflictos personales y sociales. Por lo tanto, es de gran importancia la implementación de este tipo de educación en los ámbitos escolares. En este aspecto, el aprendizaje de las emociones y la aplicación y enseñanza de conceptos como la inteligencia emocional va a dar muchas ventajas a los estudiantes al nivel educativo y personal. Con la comprensión de sus emociones, adquieren herramientas que pueden ayudar en situaciones que se presenten con otras personas o inseguridades personales que se pueden dar. También ayuda en el aprendizaje de los conceptos enseñados en la escuela, ya que podrán cambiar las aptitudes o manejar las emociones frente a los problemas. Por lo tanto, el aprendizaje será mucho más profundo y adecuado. En conclusión, la emoción es una esfera fundamental de los seres humanos. Por lo tanto, interviene en múltiples aspectos de nuestra vida. Ciertamente, la educación no es ajena a esta influencia. La enseñanza del manejo de las emociones en el ámbito educativo se vuelve una herramienta necesaria no solo para el aprendizaje escolar, sino para enfrentar los desafíos diarios. Entender cómo las emociones pueden afectar distintos procesos como la memoria y la atención ayuda no solo a los docentes en el momento de dar clases, sino también a los alumnos para que sepan cómo puedan influir en su aprendizaje. Finalmente, se hace imprescindible la enseñanza de regulación de las emociones y de autoconocimiento para generar estrategias de confrontación frente a cualquier problema que se presente. Yupay Chan, gracias.